Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy hablamos de política y economía, cómo las decisiones de los grandes mercados nos van a repercutir a nosotros. Un estudioso de ambos temas de interés nacional y mundial nos acompaña esta noche, el doctor Nelson Ávila. ¿Qué tal están? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Shando, siempre es un honor estar en su programa porque las preguntas son inteligentes y además van en correlación con esas problemáticas que se ven a nivel nacional y a nivel internacional para discutir en su solución también. ¿Con qué arrancamos? Usted dígame. ¿Quiere hablar primero de economía o de política? Comencemos por geoeconomía, porque en realidad eso le da una visión mundo. Y el enorme problema en nuestro país es que la mayoría de los que dicen ser políticos, desconocen cómo funciona el mundo y a partir de ahí, obvio que es imposible que resuelvan los problemas nacionales. ¿Por qué? Porque lo que determina lo nacional realmente es lo global. Y si queremos tener administraciones sanas, sí, tener el componente de economía en quien nos gobierna o por lo menos en el equipo que respalda las propuestas de un líder político, si tienen conocimiento en economía y finanzas, pues la tendencia es a mejorar. Y no lo hemos tenido. Si llevamos un ejemplo de Honduras de los últimos años, y muchos se pueden molestar, pero la administración Maduro no fue tan mala en muchas decisiones porque sí tenía conocimientos él de economía y se rodeó de gente que conocía. Sí. Y quizás los demás gobiernos que hemos tenido a nivel de país sí tenían una visión clara, sí, pero no planificar, porque este es un elemento clave, lo lleva a hierros. Completamente de acuerdo. Vea, si nosotros analizamos los fundadores de la política, fundamentalmente con Clístenes, 600 años antes de Cristo, o Solón, aproximadamente por la misma época, y el mismo Platón, Aristóteles, para mencionar los principales pensadores sobre la economía, ojo, y la política antes de Cristo. Y después usted analiza a Locke, a Montesquieu, a Rousseau, para mencionar algunos, pero ya estoy hablando yo, ya entre el siglo XVII y aproximadamente el siglo XVIII, XIX, usted encontrará que la política y la economía son inseparables. ¿Y por qué son inseparables? Primer punto, la base de la economía o los principios de la economía y de la política son los mismos y el objetivo es el mismo. Lo único que cambia es la disciplina y la visión de la disciplina misma. ¿Cuáles son esos principios? Uno, ética y justicia. La política sin ética no es política y la política sin justicia tampoco es política. La economía, si no va orientada hacia la satisfacción de las necesidades globales, entonces en realidad deja de ser economía y en consecuencia tanto la economía como la política dependen de la ética y la justicia. ¿Y cuál es el objetivo de la economía y la política? Algo que todas las escrituras, ya sea la Biblia, la Torah o el Talmud, para mencionar las tres religiones fuertes también que existen en esta área occidental del mundo, dicen que el objetivo de las mismas es el bien común. Es la categoría bien común. Pregunta, si usted entonces dice ser político y no actúa por el bien común, sino para el beneficio de sus pequeñitos grupos, ¿es que es político? Segundo, si usted no actúa con ética y sin justicia, ¿es que usted es político? En consecuencia, una persona que es corrupta no es político en sentido estricto porque no está basado en la ética. Lo mismo que en la economía, usted muy bien dijo. Vea, se ha analizado muy falsamente como si economía planificada y mercado son contrarios. No, son completamente complementarios. O sea, los países más desarrollados del mundo han planificado su sociedad, su economía, pero la diferencia es que han tenido estadistas, o sea, personas con enorme visión que les ha permitido, en consecuencia, construir sus sociedades. Un ejemplo de los últimos. Los países nórdicos. Los países nórdicos, analice usted cómo estaban antes de la conflagración bélica de la Segunda Guerra Mundial.
y analice después cómo pensadores, sobre todo en la parte nórdica y en la parte de Alemania, pero también en la parte francesa, fueron capaces de plantear cuál era el mundo que querían y utilizaron políticas económicas distributivas para poder desarrollar las sociedades. ¿Por qué no lo hacemos en Honduras? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los que han controlado este país no tienen formación económica. ¿Y cómo, doctor Nelson Ávila, deberá estructurarse la sociedad hondureña frente a esta realidad que hoy vivimos? Sí. Los grandes mercados para nuestros productos están cambiando de gobierno, y hay que tener esa visión para mejorar. Y vamos hacia el norte. Estados Unidos tendrá un nuevo presidente, un hombre ligado al sector privado. El cambio de gobierno para el mandato a través de una dama en los Estados Unidos mexicanos. Y si vamos hacia el sur también, hubo cambios el año anterior y estamos en proceso de elección a nivel de muchos países del mundo en este 2024 que se nos va, y 2025 como nunca antes se había registrado. Completamente de acuerdo. En un mundo que durante muchísimos años fue multipolar, después fue bipolar, lo digo en el sentido económico del término, no en el sentido psicológico, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas, hay sus confusiones. Hay muchos bipolares, orgánicamente hablando. Bueno, se volvió bipolar, sobre todo con ese enfrentamiento que ocurrió entre los Estados Unidos y la extinta ahora Unión Soviética. Después el mundo fue unipolar, sobre todo entre 1989 y el 2016. El mundo ha vuelto a ser multipolar, sobre todo el 2016, en donde el escenario es fundamentalmente, ya no es Rusia, que formaba parte de la Unión Soviética en el pasado, pero sí China y los Estados Unidos. Y si usted analiza geoeconómicamente el mundo, entonces se encuentra lo siguiente, que China y los Estados Unidos son sociedades desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política, interrelacionados. Son, yo diría, una especie de simbiosis en la cual uno no puede vivir sin el otro. Así que, en otras palabras, ¿es que los Estados Unidos puede destruir a China? Sí. ¿Es que China puede destruir a los Estados Unidos? Sí. ¿Es que le conviene a uno destruir al otro? No, el problema es que cuando el mundo es multipolar hay una especie de balance de poder en el mundo. Y al existir un balance de poder, ¿qué significa? Que un adversario no es lo suficientemente fuerte para destruir a su otro adversario sin autodestruirse. ¿Me explico? Entonces, ese es el concepto de destrucción, pero yo más bien pienso en el concepto de la humanidad. ¿Cómo podemos desarrollar la humanidad? ¿Me explico? Con nuevas ideas. Ese es el objetivo, gran parte de la inteligencia artificial. De la inteligencia... ¿Perdón? Sí, perdón, doctor. ¿Y con qué habilidad y haciendo uso de esa inteligencia, que sí la tenemos, claro, habrá que desarrollarla, claro, nos debemos acercar a quién nosotros, o más con tendencia a cuál de los dos, a estas dos grandes potencias, partiendo de que una la tenemos muy distante, pero ese mundo de la comunicación nos la acerca. Completamente. Y a lo otro lo tenemos cerca en muchos aspectos. Bueno, en teoría es con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos continúa siendo, obvio, la potencia dominante desde la perspectiva tecnológica, militar, financiera, económica, ideológica, etcétera, etcétera. En realidad, ¿qué conviene a un país como Honduras? Yo sí creo en la necesidad de la concertación de naciones, que es la racionalidad de la construcción del sistema de las Naciones Unidas, donde yo trabajé pues varios años. Entonces yo soy profundamente seguidor de la concertación, de la convergencia, tanto a nivel mundial como también a nivel nacional, me explico. Y es en ese contexto que Honduras debe tener relaciones con todos los países del mundo, de forma tal que estratégicamente para Honduras tenemos que establecer negociaciones con ambos. Es más, China y los Estados Unidos son buenos aliados, me explico, ahora lo va a ver usted con el gobierno de Trump. O sea, si usted analiza también la deuda, usted se va a encontrar con un elemento fundamental. Estados Unidos debe 35.7
Vea, me disculpan, trillones de dólares. ¿Qué significa eso? Infinidad de ceros. Infinidad de ceros que por eso en realidad me da no sé qué plantearlo, por una sencilla razón, porque son cantidades enormes en el mundo. ¿Y sabe usted quién es el principal acreedor de los Estados Unidos con respecto a la deuda? Es China. Claro, así es. Entonces, China tiene el control de la mayoría de la deuda en los Estados Unidos. Antes la tenía Japón, la tiene ahora China fundamentalmente, por la compra de los bonos del Tesoro. Pregunta, ¿es que es posible que China pueda desestabilizar a los Estados Unidos bajo esa condición? Pues claro. Vea, con el 2%, vea, no con el 2, con el 1% de la deuda que tiene China, que tiene Estados Unidos con China, y viene China y decide vender sobre el mercado el 1% de la deuda, desestabiliza completamente al dólar. Y entonces al desestabilizarlo, devalúa el dólar y lo que haría sería comprar las empresas a bajo precio de los Estados Unidos, así la controla. Pero ¿le conviene a China hacer eso? Para nada, me explico. Entonces, esta es una relación de mutuo consentimiento, a la inversa. ¿Cómo es que Estados Unidos puede desestabilizar a la China? La puede desestabilizar en infinidad de formas. China necesita a los Estados Unidos exportar hacia los Estados Unidos todas sus mercancías, pero también necesita las exportaciones que tienen los Estados Unidos sobre China. Entonces, eso es un equilibrio. Es importante poderlo entender. En el caso concreto de Honduras, sí es importante que entendamos que en vez de continuar siempre pensando, me disculpa, en maquilas de hilados y tejidos, ¿es que usted cree que Honduras no puede producir componentes electrónicos? ¿Es que usted cree que Honduras no puede producir componentes de partes de automóviles o el automóvil en su conjunto? ¿Es que usted cree que Honduras no puede hacer al mismo tiempo la posibilidad de investigación científica, ojo, relacionado con muchos de los avances de la ciencia en inteligencia artificial que existe en este momento en el mundo? Claro que lo puede hacer. Pero aquí hay un elemento. Siempre y cuando tengamos políticos en realidad que trasciendan, me disculpa, esa psicopatía del poder de quererlo todo controlar, querer controlar a sus movimientos, querer controlar a sus partidos, querer controlar a la otra persona, negociar los contratos o negociar las concesiones en Honduras. Ese es el tipo de politicoides que tenemos en Honduras y jamás piensan en solución de los verdaderos problemas de la nación. Porque aquí un punto clave es, para ese planteamiento suyo, estamos dando las facilidades a esos grandes inversionistas porque estemos claros que estos proyectos los vamos a desarrollar con capital extranjero. La mayoría, sí, la mayor parte. Y en relación, pero tenemos las facilidades como país en muchos aspectos para volvernos competitivos, porque aquí hay muchos factores que se mezclan. Seguridad, niveles de educación de primer mundo, puntualidad, que es un elemento que muchos lo ven aislado, pero el ser puntual es parte de la clave del desarrollo de muchos países del mundo. Completamente de acuerdo. Y así podemos ir sumando mucho. Así como yo le digo puntual, así como le digo puntual, exactamente. El tema de la seguridad. Y hay un elemento seguridad capital, jurídica. Exactamente. Es el respeto a la institucionalidad, el respeto al marco jurídico. Aquí en nuestra nación se irrespeta el marco jurídico cada instante, se irrespeta la Constitución de la República, se irrespetan las leyes secundarias. Vea que para que venga la Sisi hay necesidad de que modifiquen unas leyes a todas luces que desde la perspectiva, usted lo sabe, de la definición de ley, en Honduras lo que más predomina no son leyes, porque la ley tiene un carácter universal, tiene un carácter general, o sea, universal quiero decir para todos los hondureños, pero aquí hay leyes que sirven para apoyar o beneficiar a un pequeño grupo. Desde esa perspectiva no es ley. Usted está violentando la Constitución porque según la Constitución todos somos iguales, políticamente hablando, ¿no es cierto?, como ciudadanos. Pero cuando usted beneficia a unos más que a otros, entonces ocurre lo que yo a veces expreso cuando George Orwell en su libro Granja Animal, es un poquito más largo el título, dice, aquí en esta granja todos los animales somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros, ¿me explico? Entonces es lo que ocurre en nuestro país. ¿Cree usted que hay diferencia entre quienes dirigen el Partido Liberal y el Partido Nacional y el Partido, o sea, Liberal, Nacional y Libre?
Ellos se ponen de acuerdo y no se pusieron de acuerdo en repartirse la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas, el Registro Nacional de las Personas y el Consejo Nacional Electoral. Se ponen de acuerdo en ello, pero en contra del interés de la nación. Les importó un comino que hubiese una comisión que analizó a todas las candidaturas y las dos personas que salieron en primera línea quedaron excluidas. ¿Por qué? Porque no responden a los intereses de estos pequeños grupos. ¿Cómo va a pensar que vamos a transformar Honduras con ese tipo de liderazgos? Por eso, la primera condición, en adición a todas las que usted mencionó, ¿verdad?, es el respeto a la institucionalidad, que pasa inexorablemente por el respeto al marco jurídico. O sea, aquí a cada instante se habla de golpes de Estado. Unos que dicen que lo quieren promover, otros dicen que el otro lo quiere promover, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que un inversionista serio va a venir a un país cuando es ese tipo de discurso el que prima? ¿O cree usted que va a venir alguien aquí cuando sabe que las primarias e internas no son más que, discúlpenme, yo no estoy desprestigiando el proceso, quien lo ha desprestigiado es quienes han hecho de las primarias e internas un proceso de fraude para con ello perpetuarse en el poder y estar los mismos de siempre que responden a los intereses de quienes controlan los partidos políticos. Reitero, los responsables no son los partidos, el responsable no es el Partido Nacional, el responsable no es el Partido Liberal, el responsable no es el Partido Libre, son quienes controlan a esos partidos que son los que están acostumbrados a administrar el dinero suyo, el dinero mío, para hacerse muchos de ellos multimillonarios sobre la base de la corrupción. Por eso muchos de ellos se han quedado en silencio con respecto a la Sisi, me explico, porque sabe muy bien que la mayoría de todos los que dirigen partidos políticos, con una investigación de la Sisi, lo que menos tienen es una extradición. Por eso nosotros estamos a favor de la extradición y cuando nosotros seamos presidentes de Honduras es lo primerito que vamos a hacer. Vamos fuera de otra serie de hechos sobre la marcha, pero el punto fundamental es en realidad que mientras no existe un marco jurídico, mientras no exista el respeto a ese marco jurídico en nuestra nación, para garantizar justicia, la ley de extradición tiene que continuar. Vea cómo hablamos de lo mundial, parte de lo nacional y parte de lo político, pero sobre todo debemos invertir en investigación en ciencia y tecnología, vea, porque para que de una u otra forma nos acerquemos nosotros a muchos de los desafíos de nuestra nación, tenemos que invertir en educación y en ciencia y tecnología. Muy bien, el doctor Nelson Ávila está con nosotros al banquillo, hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Nelson Ávila. Vamos ahora a la relación más cercana, aunque usted me dijo que las relaciones son buenas con todos los países del mundo si se lleva en orden. Pero con Estados Unidos, ¿qué cambio traerá en la relación con la región? La llegada de Donald Trump, con la experiencia de un gobierno que en el periodo anterior fue duro. Sí. Pero ahora ustedes los estudiosos nos muestran a un Trump diferente. ¿Comparte eso? Yo creo que habrá aprendido, y ya lo escuché ahora, el Trump candidato a la presidencia y el Trump presidente electo. Hay inclusive, no solamente en la esencia, sino que en la forma también. Ya no es el Trump violento, región del Medio Oriente por algunas razones especiales. Y con respecto a Honduras, vea, estructuralmente nosotros dependemos enormemente de las importaciones que recibimos desde los Estados Unidos. Es un porcentaje mayor a la mitad de las importaciones y más de las exportaciones van hacia los Estados Unidos. Eso es un mercado que más allá de la crítica que se haga, hay que cuidarlo. Que hay que cuidarlo y hay que fortalecerlo y mantenerlo. El problema también, obvio, y ya voy a los seres humanos. Los seres humanos, la diáspora, o sea, los hondureños residentes en el exterior. La diáspora hondureña llega a ser aproximadamente el 20% de los hondureños. 20 de cada 100 hondureños viven en el exterior. Son más de 2 millones. Sí, exactamente, pero la mayoría viven en territorio estadounidense. Aproximadamente 15 de cada 100 hondureños viven en territorio estadounidense, ¿no es cierto? Entonces debemos entender esa razón en la cual más bien lo que tenemos que hacer en un primer momento es garantizar que los hondureños, que algunos de ellos decidieron voluntariamente irse, la inmensa mayoría se fue por la
falta de oportunidades en Honduras y por violencia, ¿no es cierto? Porque fue el tema de la inseguridad como problema que usted planteó. Y en consecuencia tenemos que garantizar la negociación de TPS que realmente se responda a una circunstancia especial. El TPS existe desde 1999, ¿no? ¿Es cierto? Con sí, fue huracán, posterior al huracán Mitch. Al huracán Mitch, entonces estamos hablando de casi 24, 25 años de existencia de un TPS. Seres humanos hondureños que han vivido allá también. Y que no ¿Cambia ese proceso de negociación por las posturas migratorias de Trump? Va a cambiar ese proceso. Y yo creo que en algunos casos habrá elementos positivos y otros elementos negativos. El hecho mismo que Trump utilizase en su discurso algunas frases que a mí honestamente, como ciudadano del mundo, no como hondureño en sí, pero claro, como parte de ser un ciudadano del mundo. Yo soy una persona que siempre he estado en contra del racismo, de la xenofobia. O sea, no puedo odiar a una persona solamente porque sea de otro país o porque sea de otra... O sea, esa es la diferencia entre racismo y xenofobia, ¿verdad? La xenofobia es el odio al extranjero y el racismo es el odio a toda aquella persona que es diferente a la etnia de uno, lo cual... Ese es un elemento, pero fundamentalmente él es apoyado, usted sabe, por casi toda la parte central de los Estados Unidos, que son las regiones un poquito más atrasadas, ¿no es cierto? Tanto cierta parte sur como cierta parte norte central, pero si usted se fija, donde se disputa mucho más el poder es en el extremo este y en el extremo oeste, ¿no es cierto? Que es donde hay mucho más desarrollo del proceso industrial. Por cierto, en los Estados Unidos. Leí un artículo que me llamó la atención y hablaba del tema educativo, que puede servir como ejemplo para nosotros, donde están los grandes desarrollos educativos, universidades de primer mundo. Pero ganaron los demócratas. Sí, eso es cierto. Pero fíjense que las universidades más importantes en el mundo en determinados temas como, de última, matemáticas y cibernética o informática, ¿sabe dónde están? Si usted quiere estudiar en la mejor universidad del mundo en matemáticas o en ingeniería de sistemas, por ejemplo, ¿sabe dónde están? En la India. Imagínense, interesante. Ahora, fíjense que en parte de mi historia, yo fui contratado por las Naciones Unidas después de que terminé mi doctorado en Francia para ir al África. Yo estuve un corto tiempo en Burundi, porque Burundi, después de la independencia en la década de los 60, formó parte del bloque de la Unión Soviética y después... con la llegada, ahí hay un problema así entre los Hutus y los Tutsis, que en algún momento es interesante poder conversar acá. Y entonces yo fui contratado para, junto con otro equipo, elaborar propuestas sobre el sistema educativo de Burundi, dado que era otro concepto que iban a manejar, ¿verdad? Ya que la relación era de ahora con los Estados Unidos, sino con en ese momento Unión Soviética. Entonces nosotros preparamos precisamente una estrategia general, una metodología y una propuesta de contenido de lo que debería ser la nueva formación en Burundi. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Bueno, ¿cómo es posible que en nuestra nación no hayamos sido capaces de, y en 3 años es perfectamente posible, hacer de Honduras un país libre de analfabetismo? ¿Cómo es que eso no lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer y sin endeudarnos, ¿eh? Sin endeudarnos. ¿Por qué no lo hacemos? Pero las autoridades de educación nos proyectan con frecuencia que hemos avanzado, que hay más de un centenar de municipios ya libres de analfabetismo. Sí, yo hablo de Honduras libre de analfabetismo, como una estrategia fuerte dentro del sistema educativo de nuestra nación. O sea, usted sabe, esos datos que usted nos sabe están que todo dando, es doctor, relativo. son falsos entonces. Vea, no, yo no digo que son falsos. Lo que quiero decir es que son insuficientes. Y al mismo tiempo todo eso se hace en el marco exactamente de tener verdaderos pedagogos y verdaderos planificadores estratégicos, economistas, gente, sociólogos, antropólogos, abogados, etcétera, etcétera, en esa línea, para poder garantizar que eso funcione. Es lo mismo que un proceso y es el segundo, ¿cómo es que ha sido imposible que
hagamos una propuesta de transformación del sistema educativo. Vea, le estoy planteando algo. ¿Cómo es posible? ¿Usted cree que... Vea, yo sí creo que es posible que el hondureño a los 18 años podamos hablar 3 idiomas, si nosotros lo queremos. Es necesario. O sea, que nos focalicemos en 5 áreas en el nuevo proceso, de forma tal que el objetivo es que el hondureño a la edad al salir de su secundaria sea capaz de comunicarse en 3 idiomas, el nativo y 2 adicionales. Yo sé que hay idiomas locales, nacionales, ¿verdad? Somos sociedades multiculturales, pero yo planteo también 2 idiomas externos a Honduras. Focalícese en matemáticas, sobre todo en lógica matemática, porque la mayoría de la gente le tiene miedo a las matemáticas porque no le han enseñado que las matemáticas son tan naturales como su propia existencia. ¿Me explico? Ese es el primer punto. Alta formación matemática. 2, alta formación en cibernética o informática, o sea, o en inteligencia artificial. Todo lo que está ocurriendo en el mundo debemos saberlo, ojo. Si podemos funcionar en tiempo real, ¿no es cierto? Cuando yo estudié en Francia y le escribí a mi familia, le llegaba 2 semanas después mi carta, ¿verdad? No tenía forma, si llamaba por teléfono, me quedaba con mi presupuesto que tenía, debía comer solamente una baguette con queso y un poquito de vino porque es muy bueno durante 5 días para ahorrar un poco de dinero. Pero ¿qué es lo que quiero decirle con esto? ¿Cómo es posible que no podamos, en consecuencia, el tercer punto es la formación máxima en lo que podríamos llamar ciencias naturales, o sea, el ser humano y su universo, que existía como clase importante en la universidad, pero aquí no como clase, sino como formación general. Y el cuarto punto, formación, si le parece, ciudadana en materia de principios y valores de una sociedad, porque ese es el problema. Aquí priman los antivalores, corrupción, aquí prima el fraude electoral, aquí prima el vivo sobre el inteligente, ¿no es cierto? Aquí el vivo se la sabe todas, como dicen, y prima también el corrupto sobre el honesto. Cuando yo planteé la parte lingüística, en realidad ahí va implícito ser antirracista y ser antisenófobo, porque el aprender un idioma adicional le permite al ser humano comprender e interpretar diversas formas de pensar en el mundo, en otras sociedades. Entonces lo hace una persona, se le parece, más abierta al mundo. Ese es el objetivo del aprendizaje lingüístico. ¿Cómo es posible que no podemos reformar en consecuencia el sistema educativo en esto? El verdadero o el más importante ministro que debe existir en la administración pública no es el presidente del Banco Central o el ministro de Finanzas. Es el ministro de Educación, el ministro de Salud y el ministro de Seguridad. El ministro de Salud, por razones obvias, ¿cómo es posible que, y en eso yo creo que la presidenta cuando ha hablado, y yo espero que sea, y nosotros lo hemos dicho desde hace tiempo, lo dijimos en nuestro programa de gobierno desde hace tiempo, y yo escribí un plan de nación 2005, vea, 2005, 2030, imagínense, vamos a llegar al 2030 y cada vez que yo veo ese plan de nación que yo escribí, digo yo, pero si es que casi no hemos hecho nada. Llevaba implícito un plan nacional de red vial y un plan nacional de energía en nuestra nación, y ahí están, yo le puedo dar una copia de todo el documento correspondiente, y eso lo comenzamos a escribir desde el 2001. Nosotros también escribimos, aunque algunas personas lo vean como sueño, y yo sí creo que es el principal perfil que yo he visto sobre el ferrocarril interoceánico, se lo envié a la Presidenta de la República en febrero del año pasado, y no hemos hecho cosas elementales. Aquí llegan algunos a ser ministros de finanzas y no son capaces ni de entender que lo elemental, pero es que eso es sencillo, elemental, renegociar la deuda. ¿Sabe cuánto dinero pagamos por día de intereses de la deuda? ¿Sabe cuánto dinero? Chendo, 140 millones de lempiras por día en intereses de la deuda. Interés, no es capital. No, 140 millones de lempiras por día, interés, sin capital. ¿Sabe cuánto es eso en un año? Son 50.000 millones de lempiras. Ojo, 50.000 millones de lempiras, 2.000 millones de dólares se nos van solamente en el pago de los intereses de la deuda. ¿Y a qué sirvió esa deuda? ¿Sirvió para transformar el sistema educativo? Respuesta, no.
¿Sirvió para transformar el sistema de salud? Respuesta, no. ¿Sirvió para disminuir la pobreza? Respuesta, no. Ajá, y ¿Sirvió para mejorar la seguridad? No. ¿Sabe para qué sirvió? Gran parte, para hacer nuevos ricos, corruptos. ¿Hay investigación sobre eso? No, porque entre ellos mismos se protegen. Y hay a nivel de país, bajo esas circunstancias que usted plantea, acreedores que nos puedan renegociar esa deuda. Sí, claro. Es más, yo le adelanto y lo voy a decir por primera vez públicamente. La primera carta que yo le envié a la presidenta Xiomara Castro, independientemente de que en el Partido Libre excluyeron al movimiento 5 de julio, que era la segunda fuerza. Y como segunda fuerza nosotros debíamos tener como mínimo el designado presidencial y también, obvio, representaciones en el exterior, en organismos internacionales, en embajadas, etcétera, etcétera, pero también en ministerios, en la banca, excluidos completamente de todo, violentando la voluntad popular, porque nosotros no estábamos pidiendo, ojo, el pueblo situó al movimiento 5 de julio que yo coordino dentro del Partido Libre como segunda fuerza. Y sigue siendo y se libre. Violentó, es que yo soy más libre que otros de libre. Yo no tengo mentalidad de servil. No presentó planilla? Precisamente por eso lo hice. Porque voy de candidato. ¿Va para otro partido? No voy para otro partido, vamos a hacer una coalición. Vea, el primerito, perdón que lo diga, pero es la verdad histórica, el primero, inmediatamente después de las fraudulentas elecciones primarias e internas del 2021, dijimos, el desafío fundamental es sacar a Jo. Y para sacar a Jo tenemos que hacer una amplia alianza. No se hizo amplia alianza, pero se hizo alianza con Salvador y con el Pino, ¿no es cierto? Perfecto, pero nuestro objetivo era eso. Ahora yo planteo, hay necesidad de hacer una coalición social vencedora, esa es la que estamos promoviendo y algunos partidos y organizaciones me han pedido que yo sea su candidato presidencial. Así que mientras ellos se pelean en las primarias internas, yo los estoy esperando para las generales. Así que yo sé que se está conspirando para evitar que uno de estos partidos, como el Partido Migrante Hondureño, tenga la personería jurídica. Y presentó hace 4 o 5 meses toda su documentación y se maneja allí que no lo ha presentado para fines de justificar en realidad esta conspiración para que no aparezca. Yo espero en realidad que se cumpla con la ley. Muy bien, el doctor Nelson Ávila aquí en el banquillo. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo para cerrar lo internacional y ya quedarnos en estos últimos minutos hablando de la política vernáculo hondureña. Estos nombramientos que ya se están adelantando para la nueva administración en los Estados Unidos. Se ha nombrado un zar para el tema de los migrantes. Tomás Homan, hombre duro. Y por el antecedente de Trump. Y se busca entre personas de derecha y casi derecha extrema al nuevo secretario de Estado. Incluso ya han barajado nombres como el del senador Marcos Rubio, el ex hombre fuerte de seguridad en la Casa Blanca, Robert O'Brien. ¿Qué podemos encontrar en ese escenario, proceso de selección de autoridades en Washington? Sí, yo creo que los Estados Unidos tienen una crisis interna que tiene que resolver, ¿verdad? O sea, Estados Unidos es el país junto con China, porque los datos de China son interesantes poderlo ver, que no necesariamente, o sea, como poder económico en el mundo, y en los próximos años usted observará que dado que China es 5 veces, tiene una población, 5 veces más que los Estados Unidos, ¿no es cierto? China tiene 1.400 millones de personas aproximadamente. 340 de Estados Unidos. Y Estados Unidos 340. Divida 1.400 entre 340, pues le va a dar a 4 puntos de fracción. Sí, casi más de 4. Así es, y tiene entonces una población económicamente activa casi también 4 veces más. Y si es preparada y todo lo demás, entonces los niveles de productividad y de producción son mucho más exponenciales. Entonces en los próximos 10 años... Estados Unidos tiene que redefinir también papeles estratégicos para no ser el segundo en el mundo, me explico. Y yo creo que van por esa vía. Ahora, hablemos claramente, la migración. Los migrantes los necesitan los Estados Unidos. Hay infinidad de actividades que en realidad para ellos no los pueden hacer otros tipos
de personas por algunas especialidades, habilidades, potencialidades, etcétera, etcétera. Entonces lo que pretenden hacer tal vez una migración mucho más planificada. Ahora, en la historia, qué curioso y paradójico, el presidente que más deportó es el presidente que era premio Nobel de la Paz. Barack Obama. Así es, del Partido Demócrata. O sea, no fue Obama cuando estuvo. Y es, por cierto, el presidente de Estados Unidos con el mayor apoyo de las minorías. De las minorías, Los sí, latinos sí. casi más del 70% lo apoyó. Sí, sí. Pero para Honduras representó en realidad parte de esa historia. Creo yo que Trump en realidad, a pesar de que vaya a endurecer todo ello, debe entender que la única forma es que también ellos se han equivocado y han puesto presidentes en los países nuestros incapaces, que no han sido capaces de crear las condiciones para generar empleo. ¿Cómo que han puesto presidentes? Estados Unidos y no puso a Juan Orlando en el 2013 y en el 2017, pues. Ellos mismos dicen de allá que Juan Orlando no ganó las elecciones del 2013 ni las del 2017. ¿Y por qué fue Trump el que fue el primerito en reconocer el gane de Juan Orlando en el 2017, ¿no es cierto? Que generó los asesinatos que todos conocemos y que todavía están impunes en Honduras, ¿no es cierto? Los asesinatos postelectorales, es donde la gente salió a las calles a protestar porque tiene ese derecho tipificado en el artículo 3 de la Constitución de la República. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Y está el otro. El pueblo tiene el derecho a la rebelión. ¿Y cómo entonces deberá el órgano electoral que ya entró en este proceso de primarias e internas garantizar justas comiciales limpias, Vea, el CNE, aceptadas y respetadas no solo por la sociedad hondureña, sino por la misma comunidad internacional, doctor? Bueno, debería tomar también una decisión en este tiempo, porque en el pasado también hubo modificaciones electorales en el año electoral. Hubo modificaciones electorales en el año 2021, el año en el cual había elección general, ¿no es cierto? Y la Constitución dice que la ley electoral vigente es aquella que existe al momento del llamado a elecciones. ¿Cuándo ocurre el llamado a elecciones? En las primarias internas, se violentó la ley. Entonces, el CNE todavía está a tiempo de presentar algunas reformas. ¿Cuáles son esas? Vea, las primarias e internas están hechas para que quien controla el partido controla todo. Hablemoslo claro. En teoría son los movimientos, que son ellos los que se organizan. Mentira. La administración y los resultados del proceso le corresponde ¿a quién? A los partidos políticos. Por eso usted se fue de libre. CNE? Pues claro, utilicé un poquito parte de las neuronas que tengo, ¿verdad? Yo creí en el 2013 y creí en el 2017 que la gente había evolucionado. Y creí también en el 2021 que la gente había evolucionado. La tercera debió ser la vencida, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos en la cuarta, no urna, pero es la cuarta operación del 2013, 2017, 2021, ahora el 2025. Y entonces yo voy de candidato presidencial en una coalición, reitero que estamos formando esa coalición social vencedora, y desde ya vamos a ir armando todos los cuadros, etcétera, etcétera, pero proporcionales. Entonces, las personas del movimiento 5 de julio que nosotros llevábamos, nosotros vamos a respetar a todos aquellos que fueron serios, fueron responsables, leales y que no sucumbieron a la corrupción, que no sucumbieron. ¿Le ofrecieron cargo de elección popular? ¿A quién? ¿A usted ahora para medir popularidad en libre? No, pero la van a medir después y van a ver que algunos de estos candidatos pueden ganar las primarias internas, pero son seguros perdedores en las generales. ¿Y esta gran Muchos coalición? de ellos, entonces yo los voy a estar esperando por allá en la gran coalición. Vamos a incorporar a liberales, a gente de Libre, a gente del Partido Nacional, a gente del PINU, la Democracia Cristiana, de todo el resto de partidos, pero sobre todo a gente sin partido, que no ha creído en el partido, que usted sabe muy bien como buen periodista, que es más de la mitad de los hondureños. Más de la mitad de los hondureños no tienen partido político. Vincularlos y vamos a actuar por una estrategia de convergencia. O sea, yo sí creo que en esta nación la forma de desarrollarla es escuchar la opinión de todos. Vamos a promover la unidad de la nación. Aquí los politicoides lo que hacen es dividir la sociedad, porque al dividirla, ellos son reyes, divide y vencerás, pero es individual. Y más bien el verdadero desafío de un estadista es unir la nación, que fue lo que hizo Morazán. ¿Vale? ¿Qué era la propuesta de la Federación de Morazán? Es unir los pueblos. Doctor, y ya
¿Han planificado ya con anticipación o proyectado el proceso general del 2025? Sí, sí. ¿Es probable una alianza con partidos que ya van a medir popularidad en marzo? Yo le voy a decir a algunos que van... ¿O no quieren entrar en negociación con ellos? Yo creo que hay que entrar en negociación con sectores decentes. Yo le adelanto, ni el Partido Liberal, ni el Partido Libre, ni el Partido Nacional exceden 700.000 votos. Se lo digo en realidad con cálculos específicos. Vea, estos tres partidos... Ese es voto, el que conocemos como voto duro. No, el voto general. No, El voto usted duro va más allá. Sí, entonces el voto duro, ¿en cuánto está? Sabe de números. El voto duro en el Partido Libre no excede 150.000. El voto duro en el Partido Liberal no excede 100.000. El voto duro en el Partido Nacional sí es de aproximadamente 250.000. Tan mal están. Sí, claro, es que vea. El Partido Liberal. Ese 1.700.000 de Libre, ese 1.300.000 de los nacionalistas. Eso fue. No, sí, estoy hablando del último proceso. Y los 400.000 liberales. Es que en ese momento, el Partido Libre era aproximadamente 1 millón de personas. El Partido Nacional aproximadamente 1 millón. El Partido Liberal lo demostró. En realidad el Partido Liberal eran casi 450.000, pero aparecieron con 325.000. O sea, eso hace suponer que cerca de 200.000 liberales votaron por la fórmula de la compañera Xiomara Castro, aproximadamente 200.000 personas. Yo le digo, una enorme cantidad de nacionalistas también votaron ahí. Yo le garantizo que no menos de 200.000 nacionalistas votaron por esa fórmula. Pero hubo infinidad de jóvenes que por primera vez votaban y otro montón de jóvenes que pudieron haber votado en el pasado o votaron en esa fórmula, no menos de 300.000. Eso es lo que le hace 1.700.000. Pero, le adelanto, hay personas que de presidentes más bien lo que hacen, porque no tienen planificación estratégica, ni son verdaderos estrategas, la gente confunde. Cree que aquel que logre sus objetivos personales o de grupo es un estratega. Eso no es estratega. Eso es que es fácil calcular para su propio beneficio. Para eso no se necesita ser estratega. Estratega es pensar en la nación, desarrollar la nación. Entonces, vea, Partido Liberal bajó en 2/3 sus militantes con el golpe de Estado. Y la mayoría se fueron hacia, esos 2/3 se fueron hacia el Partido Liberal. ¿Usted era liberal? Yo también, entre ellos. Perfecto. Mel también, ¿no es cierto? Bueno. ¿Y no ha pensado en volver? El Partido Nacional... ¿A dónde? ¿Al Partido Liberal? ¿O ha estado ahí cerca? Son amigos míos. No, ellos me... ¿Lo han tentado? Ellos me han... No, tentado no, pero sí me han propuesto algunas cuestiones, pero yo les dije que de Libre se salgan los que han violentado los principios y objetivos de Libre, porque Libre nos ha costado en las calles. A las 6:15 de la mañana yo estaba frente a las tanquetas que salieron el día del golpe de Estado. Evalúe usted todos estos, algunos precandidatos a la presidencia, otros que están allá en el Congreso Nacional, otros de diputados. ¿Cuándo aparecieron? Hay algunos que aparecieron 4 años después del golpe. Hay otros que aparecieron hasta ahora de candidatos a diputados, 11 años después. Hay otros que nunca aparecieron y hay otros que formaron parte de aquellos que apoyaron el golpe, pero algunos los tiene de ministros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un cogobierno en Honduras, así como Juan Orlando fue cogobierno. Juan Orlando cogobernó con gente, no con el Partido Libre, con gente del Partido Libre, y cogobernó con gente del Partido Liberal. Ahorita se cogobierna con gente del Partido Liberal y con gente del Partido Nacional. Perfecto. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos me dice quiénes son. Magnífico. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Nelson Ávila. Sí. ¿Me va a dar los nombres de los que gobernaron? Como dice que ahora se cogobierna, que luego se cogobernó. Es que la lista es tan grande que prefiero hablarle de las excepciones. En el caso de su amigo Nelson Ávila estuvimos desde las 6:15 y yo no sé ni por cuántos años estuvimos precisamente en las calles. Te lo digo, por eso cuando usted me preguntó si seguían libre, nos cuesta, a una infinidad nos cuesta. Pero hay otros que se beneficiaron políticamente. Aquí, no, porque yo quiero participar en las generales. No, porque tuvo miedo que si entraba prácticamente... No, miedo no. Yo honestamente le diré, a los seres humanos yo no les tengo miedo, a ningún ser humano, le adelanto, a ninguno ser humano. ¿Cuál es el problema? El problema es que las primarias internas están hechas para que se imponga la voluntad de quien controla el partido correspondiente.
¿Quiere usted que yo le dé la lista de quiénes van a salir de diputados en cada uno de los departamentos por Libre, o por el Partido Liberal, o por el Partido Nacional? Yo la puedo dar ahorita y usted la abre después del proceso y dirá, acertó, y le garantizo que voy a acertar en un 95%. Lo que yo le decía, el Partido entonces Nacional... el Consejo, permítame, entonces el Consejo Nacional Electoral está pintado. No, porque la decisión de participar o no es de uno, pero el Consejo Nacional Electoral... No, para eso que me dice que usted nos puede decir quiénes van a salir. No, es que el problema es que el CNE, vea, ahorita van a contratar a la empresa que va a transmitir datos, ¿verdad? Smartmatic. Sí, pero discúlpeme, todo el mundo sabe que van a transmitir en algunos casos hasta fraudes, porque se hacen previamente. ¿Me explico? Primer punto. Yo quiero entonces estar seguro que el proceso previo a la transmisión de la información es correcto, que respeta la voluntad popular. Y segundo, que el proceso posterior también. Porque una cuestión es la transmisión y la otra, si esa transmisión se registra adecuadamente en el programa cibernético que tiene o debería tener el Consejo Nacional Electoral. Y después, si eso es lo que envían a publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Se lo digo porque a nosotros nos ocurrió. Yo recuerdo, y si está viendo el que era presidente por el Partido Nacional en el TSE en el 2021, creo que fue, David Matamoros, yo lo llamé cuando veo que en la Gaceta aparecen 5.000 votos menos de nuestro movimiento, de los que realmente habíamos nosotros sacado. Y me dice, fue un error, lo vamos a corregir. Nunca lo corrigieron y lo estoy diciendo en este momento y él sabrá que conversamos sobre ello. O sea, para que usted vea, el fraude lo hacen desde antes, ojo, vea, todo el mundo sabe también, todo el que conoce sobre cibernética, que si usted conoce el código fuente del sistema operativo electoral, usted puede modificar, usted puede reprogramar y puede modificar eso. Entonces, ahora, por eso, vamos a garantizar? nosotros hicimos, y aprovecho para decir a través de su programa, el movimiento nuestro posibilitó, y ya terminamos hace como un mes y medio, 2 meses, el primer diplomado gratis y abierto a todo el mundo. Creo que yo a ustedes les envié también una copia de eso, si querían. Todos los martes de 7 a 9 nosotros tenemos un programa de capacitación por la vía Zoom. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ingresar, gratis, Zoom. El primero fue sobre inteligencia artificial y fraudes electorales electrónicos. Quien nos dio eso es un amigo de nuestro movimiento, que va precisamente en las candidaturas a diputaciones ya para las generales, ¿no es cierto? Hondureño que está estudiando su doctorado en Ingeniería de Sistemas en Texas. Luis Lu. Y allí se determinó la necesidad de proponer ante la comunidad internacional. Yo le dije, Luis, trata de estructurar tú un equipo con gente para proponer ante la comunidad internacional y en Honduras la utilización del blockchain, o sea, la cadena de bloques que permite de una u otra forma evitar o en este caso mantener que el programa no pueda ser modificado o extraída la información. Entonces, para presentarlo le dije ante el CNE, pero con financiamiento tal vez de la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Eso lo hicimos en donde participó varias personas, varios hondureños y no hondureños en ese programa de formación. Ahorita estamos dando uno sobre formación política. En ese caso soy yo el que lo estoy ejecutando y ya hemos visto sobre el pensamiento político desde el siglo VI antes de Cristo hasta, vamos inclusive nosotros estudiando hasta el siglo XVII en este momento. O sea, hemos llevado 22 siglos, o sea, 2200 años de pensamiento político. Nos hacen falta los últimos. La pregunta, o sea, desde el siglo XVII, XVIII hasta la actualidad, y vamos a incorporar elementos de geopolítica y geoeconomía, porque nuestro objetivo es que los verdaderos políticos existan en una nación como la nuestra. Aquí lo que tenemos son vividores del erario público que controlan el presupuesto de la nación, y de eso hemos tenido expresidentes, exministros, etcétera, etcétera. No podemos continuar bajo esa vía. ¿Y ve entusiasmo o percibe efervescencia en la ciudadanía para acudir a las urnas y irnos quitando también ese fantasma del abstencionismo? Porque hemos tenido presidentes con minoría. Fíjense que la mayoría de la gente... ¿Qué registros hay de la participación ciudadana
a futuro, siendo usted un hombre matemático también que ve números? Más de la mitad de los hondureños no han participado en el proceso electoral. Y para en el otras palabras, los 2025, partidos políticos, Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, apenas tienen el 45%, apenas son el 45%, son una minoría del pueblo hondureño. ¿Y qué Es encontramos claro. para el Entonces, 2025? En el 2020, vea, Barómetro de las Américas acaba de publicar un informe en donde particularmente como hondureño me preocupan algunas cosas, como por ejemplo que más de la mitad de los hondureños apoyarían un golpe de Estado o un autogolpe si le resuelven sus problemas fundamentales. Eso es peligroso, pero demuestra exactamente el nivel de desesperación que tiene el pueblo hondureño. Segundo punto, en Honduras la gente cree en esto que se llama democracia sintetizado en proceso electoral. Eso no es democracia. Las elecciones es parte de la democracia, pero no explica la democracia en su totalidad. Pero la gente cree en ese proceso electoral aproximadamente el 55%, 55 de cada 100 hondureños, o sea, 45 de cada 100 hondureños no creen en ese proceso. Pero hay otro elemento. Hay una diferencia entre creer en el proceso, en la democracia y creer en el proceso electoral. 2/3 de los hondureños, o sea, 70 casi de 100 hondureños no creen en los procesos electorales. Y eso es complicado. Ahora, haga usted eso aquí cerquita, en El Salvador. Y fíjese que en El Salvador el 90% de los salvadoreños sí creen en la democracia y casi el 85% creen en el proceso electoral. ¿Por qué esa tanta diferencia? Y eso ha ocurrido solamente en este periodo del presidente Bukele, independientemente de su visión ideológica y todo lo demás. El pueblo salvadoreño, de una u otra forma, se siente satisfecho en múltiples formas. ¿Qué significa eso? Que en Honduras está insatisfecho de esta autodenominada clase política que no tiene clase y que tampoco actúa políticamente, en el sentido que la política es una ciencia. Doctor, muy amable. Mucho gusto, muchas gracias. Va a ir a votar, bueno, va a ir a votar el 25, el 9 de marzo. Sí. El 9 de marzo. Voy a votar en el Partido Libre, pero obvio que yo no tengo candidato presidencial, ¿me explico? ¿Va a votar en blanco o qué? No. La mejor forma de votar cuando uno está en contra de algo es blanco o es nulo. O sea, va. Entonces yo solamente le digo, ¿es blanco o es nulo? Y como la Constitución de la República dice que el voto es secreto, entonces no se lo puedo decir. Pero está entre esas dos alternativas. Pero ya se lo dije. No, vea, ser presidente de una nación en realidad es un tema complejo. Debe entender que tiene que transformar la sociedad. Son tres no responder a los intereses de A, B o C personas. Tiene que responder al interés de la nación. Rápido, son 3 niveles. 3 niveles. Presidencial, ya nos dijo. Sí. Diputado, usted vota en Francisco Morazán. Sí, yo nací aquí 23 opciones. Sí. ¿No va a poner una X por ahí o también va con las otras, con las dos? Veré si hay alguno que merece, inclusive, vea, yo estoy por ejemplo, yo no voy a votar por ninguno de los que van a reelección, yo estoy en contra de la reelección de cualquier ¿Y la alcaldía? naturaleza. La alcaldía, creo que Jorgito Aldana ha hecho un trabajo, en mi opinión, bastante aceptable. Así que probablemente me vaya por esa ahí es de Mancha. Sí, en la alcaldía. Perfecto. Pero le voy a decir algo, en el entendido de que yo pienso en la coalición. Y entonces yo tengo una mentalidad transpartidaria, ¿me explico? Y yo no creo que un partido en particular va a transformar Honduras, la vamos a transformar todos con posiciones de convergencia sin abusar precisamente ni del presupuesto. Hay que reestructurar el presupuesto de la nación y en consecuencia solamente así es que podemos hacer de Honduras, y yo sí creo que en 4 años podemos hacer a Honduras un país libre de analfabetismo y un país con educación, con salud, con seguridad y con menor pobreza. Eso es perfectamente posible. El doctor Nelson Ávila con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.